Los espacios verdes son fundamentales en las ciudades, mitigan los efectos de la contaminación, ayudan a sobrellevar el calor y generan bienestar en los ciudadanos, salvo en los alérgicos, para los que ir al parque puede ser un imposible. Nuestra invitada quiere que esto deje de ser así porque es posible proyectar zonas verdes urbanas con un índice de alergenicidad bajo. Paloma Cariñanos es bióloga, especialista en aerobiología, profesora titular de la Universidad de Granada en Botánica y Farmacia y vicepresidenta de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lleva unos 15 años estudiando este asunto y junto a otros investigadores de la Universidad de Granada diseñaron un método que permite estimar de forma cuantitativa el potencial alergénico de los espacios verdes urbanos. El índice ya se ha aplicado, ¿no?, en ciudades españolas y otras de Europa. Sí, empezamos pues por lo que teníamos más cercano, que eran algunas zonas verdes de aquí de la ciudad de Granada. Empezamos a conocer la información que el índice nos iba mostrando en relación a cuántas especies alergénicas había en cada espacio y cómo estaban dispuestas en ese espacio, y luego pues fuimos testando el índice en otras ciudades españolas, hasta un total de 25 ciudades con más de 30 parques en ese momento. Y a partir de ahí, pues el índice, al haberse publicado en una revista científica de gran impacto y con mucho recorrido en otros países europeos, pues a través de colaboradores de otras redes y de otros países, pues empezamos a aplicar el índice a diferentes zonas, con lo cual íbamos a la vez obteniendo una información muy importante para ir interpretando los valores de ese índice e ir conociendo qué circunstancias y qué situaciones participaban en la alergenicidad de cualquier zona verde. Actualmente creo que han analizado unos 200 parques, ¿no? Sí, bueno, el número exacto puede ser incluso un poco superior porque ya, además de lo que podemos hacer una serie de investigadores de forma directa, al estar publicado el índice, pues también se está aplicando en otros territorios, en otros países, en otras zonas, y de vez en cuando pues me llega información de que el índice se ha aplicado ya en algunas ciudades de China o incluso en países de Latinoamérica. Con la red de colaboradores pues vamos también aplicándolo en uno de los últimos trabajos ha sido en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Entonces pues va generándose el efecto de bola de nieve y va aplicándose en diferentes zonas, con lo cual intento recopilar toda esa información pues por ir viendo también, ¿no?, que otras plantas que están en otros territorios bioclimáticos diferentes al nuestro, cómo se van comportando, y la verdad es que es una información muy útil pues para seguir avanzando en este tema. ¿Qué índice de alergenicidad sería el recomendable y cómo estamos en España, así en general? Bueno, es una información que no se puede decir así a nivel global, ¿no? Pero es verdad que nosotros tuvimos que establecer un umbral pues para poder saber interpretar esa información, y el índice puede oscilar entre valores de 0, que sería nula alergenicidad, es decir, que las plantas que hay allí, pues por su tipo de polinización o porque no hay alergenicidad referenciada, pues no genera ningún problema para los alérgicos, hasta un máximo de 1. Entonces nosotros viendo las plantas que había en los parques, la distribución, las especies que tienen una mayor referencia como alergénicas, establecimos un umbral de 0,3, a partir del cual ya se puede considerar que en determinados periodos del año, que eso también hay que decirlo, porque las plantas florecen en un periodo determinado, mayoritariamente en primavera, no solo en esa estación, pero sí que es verdad que una planta no está todo el año en floración. Entonces, pues vimos que el valor de 0,3 podría ser ya el indicador umbral a partir del cual considerar un espacio como alergénico. Esto quiere decir que cualquier parque que se encuentre con un valor inferior a ese 0,3, en principio, no tiene que ser de un gran problema para la población alérgica. En España, igual que en todos los sitios, hay pues un abanico muy variado de situaciones, porque en una misma ciudad, y en este caso me vuelvo a referenciar a Granada, podemos encontrar espacios que se han hecho con una diversidad de especies muy importantes, en las que se han tenido en cuenta pues los diferentes tipos de polinización o las emisiones de polen que realizan, como puede ser el Parque García Lorca, que es en el que iniciamos todos estos estudios, y entonces tener un índice de alergenicidad bajo, pero luego puede haber otras formaciones verdes que sean pues menos diversas, que en las que predomine una especie y en las que además esa especie sea potencialmente alergénica y que además tenga una densidad
por hectárea muy presente, con un número de individuos muy presente. Entonces, en ese caso, claro, al haber una mayor emisión de polen de una planta que ya tiene una alergenicidad referenciada alta, pues en ese caso podrá ser muy alto. Con lo cual, en una misma ciudad podemos tener diferentes valores de alergenicidad y en el territorio español pues vamos a encontrar lo mismo. No tiene que estar vinculado ni en el norte, ni en el sur, ni en ningún eso, sino al tipo de espacio verde y al diseño que tenga ese espacio verde. Sí, es cierto que durante un tiempo la mayoría de los espacios verdes se han diseñado con las mismas especies, ¿no? O muy parecidas, con lo cual sí que hay un problema ahí, ¿no? Sí, eso ha sido a lo que nos ha derivado un poco la situación que tenemos actualmente, y es que pues de forma tradicional, y no es una crítica, sino es una realidad, es verdad que las especies que se utilizaban tanto para la generación de espacios verdes como para poner en las ciudades eran un catálogo muy pequeño, pues porque se iba a lo seguro, es decir, son especies como plátano de sombra que funcionan muy bien en la ciudad, pues porque tolera muy bien la situación de la ciudad en cuanto a isla de calor urbana, soporta bien la contaminación, soporta muy bien la poda, genera una copa muy frondosa que da sombra, ¿no? que son también servicios muy necesarios en la ciudad. Pero lo que no se tenía en cuenta era la alergenicidad que provocaban las emisiones de polen cuando esa planta estaba en floración. No era un criterio que se obviara, sino que simplemente no se conocía. Entonces, cuando nos hemos venido a dar cuenta ha sido cuando hemos empezado a tener muchas personas alérgicas en el entorno urbano debido a las emisiones de polen de las especies que tradicionalmente se utilizaban. Entonces, hemos tenido que empezar a hacer una labor de concienciación en todos los campos, a nivel de técnicos de la administración, a nivel de corporaciones municipales, a nivel de paisajistas, pues para explicarle que de seguir haciendo el mismo diseño vamos a seguir incrementando el problema de alergia. Entonces, bueno, aunque los principios fueron pues diferentes, pues porque era cambiar todo el planteamiento tradicional que se había estado llevando ahora, pues también entendieron que era un problema de salud pública importante y al que había que empezar a poner remedio de alguna manera, ¿no? Además, aseguras que hay que feminizar los espacios verdes. ¿Esto qué quiere decir? Sí, bueno, esto ha sido unos términos, ¿no? y unos conceptos que han dado mucho que hablar. Pues efectivamente, o sea, estamos hablando del reino vegetal, totalmente diferente al reino animal, pero en el que a veces también se ha trasladado los mismos problemas que hemos tenido en los otros reinos, ¿no? Por así decirlo. Pues quiere decir que en algunas especies vegetales, esto sería mucho más complejo de como lo voy a explicar yo ahora, pues tenemos también ejemplares de plantas que son exclusivamente o de sexo masculino o de sexo femenino. En las plantas es muy frecuente el hermafroditismo, es decir, que en una misma flor tengamos la parte masculina y la femenina, pero luego hay otras especies que tienen separados, ¿no?, los sexos en diferentes individuos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el de individuo de sexo femenino es el que va a formar el fruto, porque es el que tiene parte de eso. En el ovario, al fecundar el grano de polen, se va a formar el fruto. Y ese fruto es el que a veces ha generado pues problemas tanto de suciedad en los pavimentos, como de mal olor o como de toxicidad en algunas ocasiones, ¿no? Hay especies que también tienen el fruto muy tóxico. Es decir, ha sido un problema que se ha ido también intentando evitar. La morera, ¿no?, que es una especie que yo creo que todos conocemos muy bien, pues todos sabemos que donde hay una morera que produce fruto, que es el ejemplar femenino, el suelo va a estar muy sucio. Bueno, pues entonces lo que se ha ido haciendo ha sido quitar estos ejemplares de sexo femenino e ir introduciendo los de sexo masculino, que en principio no generan un problema visible, como puede ser el del fruto, porque el polen a simple vista no se ve, ¿no?, pero se siente, como se podría decir, ¿no? Y entonces eso ha sido la discriminación de los ejemplares de sexo femenino en contra de los de introducción del sexo masculino, que no generan un problema visible, pero que sí generan un problema de alergia por ser los portadores de las estructuras que emiten el polen. Bueno, ¿y qué solución podemos dar? ¿Qué tipo de árboles o de plantas son más convenientes para bajar el índice de alergenicidad?
Pues mira, te podría decir algunos nombres, pero también es verdad que como eso va a depender un poco de las condiciones climáticas de cada territorio, ¿no? Pues en algunos sitios se tendrán que ir introduciendo otras especies. Pero una de las medidas que sí se puede ampliar de forma generalizada es el que sean espacios muy diversos, es decir, que evitemos en la medida de lo posible en el que haya una especie dominante sobre todas las demás, siempre que esa especie pues tenga una alergenicidad referenciada, y que para eso ya tengo disponibles pues muchos listados, ¿no?, de cuáles son las especies, y además se suele saber, ¿no?, si en el norte de España son los abedules, en el sur son los cipreses, los olivos, los fresnos de forma generalizada. Entonces es ir haciendo espacios cada vez más diversos, ¿no? Y luego también el cambio climático representa también una oportunidad pues para ir introduciendo otras especies que hasta ahora a lo mejor no han sido compatibles con nuestras condiciones climáticas. El clima se está modificando y eso nos está generando escenarios hasta ahora insólitos e inéditos, ¿no? Y entonces pues tenemos que también aprovechar esa situación pues para ir incorporando otras especies que a lo mejor han sido de climas más cálidos en otros territorios y que ahora sí son compatibles con las nuevas condiciones que vamos teniendo. Y esas especies, como ya sí podemos conocer en origen y antes de que sean incorporadas, si van a ser un problema de alergia en su zona de origen o si van a poder introducirse sin ningún tipo de problema, pues a lo mejor es también el momento de ir renovando esas paletas de plantación que hasta ahora se han ido utilizando, incorporando nuevas especies. O sea, no es un problema que podamos abordar a corto plazo, ni siquiera a lo mejor a medio plazo, pero sí podemos ir introduciendo algunas medidas intermedias, ¿no? Y luego pues también utilizar pues algunas técnicas que hasta ahora se habían ido haciendo y luego no, pues por ejemplo el baldeo de las calles con el agua pues siempre se hacía, y es verdad que ahora no estamos en las mejores circunstancias por la sequía tan importante que tenemos, pero ese baldeo del agua pues facilita también que cuando el polen cae del árbol sea depositado en una película de agua y deje de estar disponible de nuevo pues para el volver a estar disponible para ser respirado de nuevo por las personas, ¿no? Entonces pues son medidas que se pueden ir incorporando. Luego pues a lo mejor alguna poda de floración, no anterior a la floración, sino de floración, que limite y que minimice también el número de estructuras productoras de polen. Es decir, pues que se pueden ir haciendo una serie de medidas, ¿no? Se pueden ir implementando una serie de medidas hasta que pues intentemos eso, ¿no?, en el que la carga de polen de la atmósfera vaya disminuyendo de forma progresiva. Luego creo que hay árboles que polinizan, necesitan del viento para polinizar, y otros utilizan los insectos, ¿no? Y también hay diferencia ahí de alergenicidad. Sí, ese es uno de los factores que más importancia tiene en el valor de alergenicidad de un parque o de la propia planta. Cuando una planta la poliniza el viento, necesita producir muchísimas cantidades de polen, y cuando decimos mucho, quiere decir que a lo mejor un único árbol ya maduro, en plena madurez reproductiva, puede producir del orden de billones, con B, granos de polen. ¿Para qué? Pues para asegurarse, porque el viento es un vector muy inespecífico y puede, y lo utilizamos nosotros también esa expresión, puede soplar a favor, pero también puede soplar en contra. Entonces necesitamos tener mucha emisión de polen para asegurarnos de que una mínima cantidad de ello va a alcanzar la parte femenina para realizar la fecundación y la producción de semilla y de fruto. Entonces esa es una estrategia que las plantas que utilizan el viento realizan, ¿no? Es la producción de mucho polen. Utilizan la mínima cantidad y el excedente es el que se queda disponible en la atmósfera y es el que genera realmente los problemas de sensibilidad en las personas con alergia, pues porque hay mucho en el polen. Algo similar a lo que ocurre con el resto de contaminantes atmosféricos antrópicos, ¿no? En el que si hay una producción de contaminantes por el tráfico y hay mucho tráfico, pues todo eso es lo que va a generar problemas. Pues en el caso de las plantas parecido. Y hay otro grupo de plantas en el que utilizan insectos, en nuestro clima son los insectos, en los climas tropicales pueden llegar a ser también los colibríes o hasta otros pequeños mamíferos,
y ellos no necesitan producir tanto polen porque el polinizador, el vector polinizador, es muy directo. Entonces, al visitar cada una de las plantas, recoge polen de esa planta y lo lleva y deposita polen que ha recogido en otra planta. Entonces, no necesita producir esas enormes cantidades porque la polinización está más garantizada. Hablaba de contaminación. Precisamente la contaminación de las ciudades también hace más agresivo el polen, ¿no? Sí, eso es uno de también los problemas. Por eso te decía que no podemos buscar una solución a lo mejor solo dependiente de las plantas que tenemos en las ciudades, sino que son medidas a varios niveles, ¿no? Y uno de ellos también, por supuesto, es la contaminación. Ya está demostrado, hay numerosos estudios que ponen de relieve en el que en entornos muy contaminados el grano de polen puede modificarse en su composición orgánica externa y generar unas partículas mucho más agresivas. También puede funcionar como transportador al sistema respiratorio de las partículas emitidas por los coches, el material particulado. Puede llevarlo en su superficie, con lo cual estamos también respirando unos elementos que por un lado es la orgánica del polen y por otro es la química del contaminante. También hace que el sistema respiratorio de las personas esté mucho más irritado, ¿no? Porque si estamos todo el día respirando en un entorno muy contaminado, pues las vías de entrada del aire, que son la boca y la nariz, ¿no? Pues también se irritan y eso hace que también la respuesta al polen pues sea más importante, más exacerbada, ¿no? Nos hace más vulnerables. Entonces, claro, eso también son medidas que deben ir adoptándose a la hora de hablar de una menor alergenicidad en los entornos urbanos, y es que no es todo dependiente de las emisiones de polen por la vegetación urbana, sino que factores como las emisiones del polen e incluso el propio cambio climático, ¿no?, que está agudizando estos fenómenos extremos, también está participando, ¿no?, en todas estas causas de incremento de alergenicidad. Lo cierto es que cada vez somos más los alérgicos y con el cambio climático va a ser necesario también repoblar nuestras ciudades de árboles y plantas para poder aguantar el calor, ¿no? Esto ya se está hablando y si no se tienen en cuenta estudios como el suyo, pues los alérgicos lo vamos a pasar mal. No sé si las administraciones ya están teniéndolo en cuenta, si les piden opinión a la hora de diseñar espacios verdes, aunque sea un tema lento, ¿no?, como nos decía antes. Sí. Todo el tema de renaturalización de las ciudades está en todas las agendas, a todos los niveles, ¿no? Tanto en las locales como en las regionales, nacionales e incluso a nivel europeo. Es verdad que se ha visto que revegetar las ciudades es una de las medidas más eficaces para el cambio climático, ¿no? La vegetación genera sombra natural, evita la utilización de sistemas de aire acondicionado artificiales, es decir, se están haciendo permeables mucho suelo urbano, porque también se ha visto que esa es una medida de que el ciclo del agua se genere, ¿no?, y también pues sea una medida de enfriamiento natural, ¿no? Entonces es verdad que toda la infraestructura verde, la renaturalización, todo eso por mi papel como vicepresidenta de la Asociación de Parques y Jardines Públicos, pues lo vemos, ¿no?, en el día a día de todas las agendas. Pero también es verdad pues que intentamos que en esa introducción de vegetación en las ciudades se tengan en cuenta esos servicios que la vegetación provee, esos beneficios que el ciudadano tiene, pero también minimizar en lo posible lo que se conoce como diservicios o problemas asociados, ¿no? Y en este caso las emisiones de polen alergénico es una de ellas. Entonces, lentamente, pero al menos sí hay un movimiento en relación a lo que había anteriormente, sí están teniendo un poco también más en cuenta en el que las especies que se introduzcan tengan esa multifuncionalidad, o sea, que generen beneficios y que en la medida de lo posible no generen problemas. Entonces sí se están, cada vez más me solicitan pues listados de eso, de plantas que pudieran introducirse para que no fueran siempre las que ya han generado los problemas actualmente, y sí hay un lento pero continuo contacto con la administración pues para ir intentando eso, ¿no?, en el que cuando se introduzca una especie tengamos de ella el máximo de beneficios posibles. Pues Paloma Cariñanos, bióloga, especialista en aerobiología, profesora titular de la Universidad de Granada y vicepresidenta de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Muchísimas gracias por haber estado en Marca España, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros y encantada de poder contaros un poco lo que es nuestra investigación.